Voy a decirles algo que puede que le moleste a la mayoría de los reseñadores, pero casi todos los perfumes sexys que noto que recomiendan, la mayoría no son aptos para usar todos los días. Son muy intensos, quizás son muy empalagosos, muchas veces pueden generar inclusive rechazo en vez de atracción. Hoy te voy a mostrar 5 perfumes que seducen de verdad, para mi opinión, son esas fragancias que verdaderamente atraen y que no molestan la nariz del prójimo. Puedes usarlos todos los días sin ser una exagerada, sin molestar. Y sí, probablemente este video habrá debate. Yo siento que a veces tenemos muy mal entendido de cómo nos vendieron lo que es ser sexy o lo que es algo sexy y que estamos cambiando un poco el paradigma de entender que atracción no necesariamente tiene por qué ser invadir a la otra persona. Me ha pasado de vivir de los dos lados, del lado del bando de ser una intensa y de estar como pinchando todo el tiempo para que la otra persona esté atenta a mí. Y también me ha pasado de estar del bando de tipo pasar, dejar mi huella, pero no ser una persona molesta. Es decir, si viene es porque quiere. Es porque lo conquisté de alguna manera. Y si no viene, que siga su curso. Vale para cualquier cosa esto. Yo siento un poco que también lo sexy tiene que despertar curiosidad. Eso para mí es clave. Es ese momento en el que vos pasás caminando y una persona te registra por tu perfume y no porque vos lo estés invadiendo, sino por tu silage, que no tiene por qué ser intenso, tiene que ser delicado y tiene que ir con vos. No tiene que quedarse donde vos pasaste. Antes de seguir, quiero que me respondas esto en comentarios. Para vos, ¿un perfume sexy tiene que sentirse a lo lejos o puede descubrir un poquito más de cerca? Seguí mirando este video porque te juro que esto al final va a conectarse todo junto, va a quedar muy piola. Por eso quizás mi perfume sexy de todos los días no es el perfume que uso quizás para ir a un boliche, que ahí sí busco proyección, busco durabilidad, porque entiendo que estoy entrando a un lugar cerrado con muchos aromas, con mucha gente, y ahí sí necesito un perfume que sea beast mode. En cambio, mi perfume sexy de todos los días son distintos y ahora les voy a contar cuáles son mis 5 favoritos. Nómade de Chloé. Ustedes dirán, ¿qué hace esta chica con un Dican de 10 mililitros? Me lo compré hace poco, yo ya lo venía usando, ya lo tenía, y yo digo, esta es la fragancia sexy que yo necesito para atraer. Es delicioso. Primero que Chloé tiene unos aromas que son súper femeninos. Pero acá tenemos un cóctel de flores único. Ciruela. La ciruela le da el toque frutado dulce que me encanta. Amaderado. De hecho, este perfume se lo sentí una amiga en un boliche que ella estaba bailando al lado mío y de golpe empecé a percibir como su esencia. Le digo, amiga, me encanta tu perfume. Hace un rato que estamos bailando juntas y te resiento, tipo, me encanta. Me dice, ay, ¿te gusta? Es el Nómade de Chloé de Parfum. Ella me lo largó de una, capricorniana, la amo. Y me lo compré apenas me lo dijo hace como un año y medio. Es deli. Dura, proyecta, es único, deja una huella, tiene personalidad, es icónico para mí. Cuando diseñé este video no tenía este perfume, es el irresistible Néctar. Y verdaderamente lo vengo usando mucho. Ay, qué rico que es el Nómade. Ay, qué rico que sos, por favor. Lo vengo usando un montón. Esto es un montón porque lo tengo hace una semana y media. Y dije, este es el perfume que no invade, pero que cuando percibís ese aroma a cremita de pistacho, que algo muy importante, este perfume irresistible no es un perfume de pistacho. Tiene un destello, tiene lo que más se siente es ese aroma como a postre, medio cremoso, medio mantecoso, que atrae mucho la atención, especialmente de los varones. Este perfume es un perfume muy femenino, muy seductor, que no tiene por qué invadir al de al lado. Proyecta en su justa medida, es increíble, mantecoso, cremoso, con un poco de rosas, con el ADN a lo lejos de irresistible, que ellas saben que yo lo amo y le dejo mis reseñas de perfume acá. Lo amamos. Esta es mi fragancia elegida cuando quiero ir a entrenar y quiero llamar la atención, que es otra ocasión donde yo elijo perfumes que sean sexys, porque a mí me gusta el perfume que tiene una picardía, pero en el gimnasio no me gusta molestar, no me gusta invadir con mi proyección porque entiendo que le molesta a algunas personas. Entonces elijo un dupe de el Flowers and Flames de Libre para no estar usando mi perfume Libre que sale mucha plata. Uso el Golden Decade Floral de Zara. Es económico, proyecta, tiene flores blancas, tiene una dulzura pequeña que viene de la vainilla de la base, hace que la fragancia sea envolvente, sea deliciosa y sea femenina.
Y esto, chicas, deja un montón de silage. Súper económico, recomendadísimo. Ustedes dirán, ¿tiene un montón de perfumes y sigue ratoneando en usar el Flowers and Flame? Sí, sí. Porque a veces como que tengo esa sensación de decir, ¿por qué me voy a poner un perfume tan caro para ir una hora a entrenar, chivar y volver a bañarme? A veces lo hago, a veces no, depende del día. Soy muy ascendente en Géminis. Si te está gustando este enfoque de este video, no te olvides de prender la campanita, darle like, comentar. Todo eso a mí me sirve muchísimo para poder seguir sabiendo qué contenidos a ustedes les gusta más y qué contenidos les parecen una cagada. Entonces, si ustedes interaccionan con el contenido, yo sé que esto les gustó y vamos a seguir haciendo videos que estén más o menos interrelacionados. Sigamos con el video. Para días de mucho calor, pero que también quiero seguir oliendo sexy, uso el Versace Cristal Eau de Parfum. Ojo, no se confundan con el Parfum. Ojo, no son para nada parecidos. El Parfum es mucho más intenso, es mucho más potente, es diferente en aroma. Es el Eau de Parfum. Esto huele a jabón. Vos lo lees y te recuerda automáticamente a la barra de jabón de cualquier marca, tipo el jabón. Pero acá lo que importa es que el aroma de ese jabón es un aroma caro. Es un floral delicadísimo con un dejo de aldehído, de aroma blanco, cremoso. Perdura un montonazo. De hecho, yo lo usé mucho en el verano cuando me fui de vacaciones a Europa y increíble lo que perduraba, lo que perdura en ropa y es súper sexy, chicas. Compren el Eau de Parfum si quieren algo para los días de calor y compren el Parfum si quieren algo para la noche que perdure y que proyecte y que sea muy, muy rico. Pregunta rápida para comentarios. Para ustedes, ¿qué perfumes son sexys? ¿Los dulces o los limpios jabonosos? Yo, por ejemplo, creo que lo más sexy que hay es oler limpio jabonoso. Me encanta. Así que pongan dulce, limpio y cuáles perfumes me recomiendan probar, que siempre estoy queriendo sumar cosas nuevas a mi colección. Y por último, este perfume sexy que se los recomiendo un montón también para verano, quizás para esta época donde hace mucho calor y quieren un punto más de dulzura, quieren un punto más de aroma a caramelo, es esta fragancia Poison Girl, el Eau de Toilette. El Eau de Parfum es mucho más intenso, pero el Eau de Toilette es naranja sanguínea con flores blancas. Es adictivo este aroma, chicas. Es un caramelo adictivo. Para mí tiene una tonelada de almizcles. Tiene un aroma que es súper atractivo. Esto genera esa descarga de reacción química en el cerebro de placer sexual. Esto en cualquier persona huele afrodisíaco. Es muy interesante la fragancia. Creo que está muy subvalorada en el mercado. Me encanta la calidad, me encanta el aroma, tendría que tenerlo de Parfum sí o sí, lo voy a anotar ya en mi wishlist. Acá viene el tip clave, dato en que lo tienen que guardar, agendar, si todavía no lo conoces, esto te va a servir un montón. Nosotros durante el día nos solemos reaplicar el perfume porque somos perfume adictos. Y si no sos perfume adicta, reaplicarte y refrescar en el momento justo es clave. Por ejemplo, fuiste a trabajar, tenés una reunión súper importante con tu gerente, con tu supervisor, con quien sea, o estás por ir a una entrevista laboral y querés oler rico, pero atravesaste 2 horas de viaje y sentís que te falta aroma, necesitas tener un perfumero, chicas. O sea, esto les va a salvar. Porque vos ponerte un spray de perfume atrás de la nuca, así, tuki, ahí, spray, lo que hace es generar que se refresque el aroma, la salida sea más atractiva, sea como que vos entraste al lugar y si es una oficina pequeñita o es un lugarcito donde están tomándote la entrevista, se sienta tu aroma y eso les juro que cambia mucho la percepción de la otra persona hacia vos. Obviamente elijan bien el perfume, pero tengan en cuenta este dato. Les dejo mi web acá abajo y también en la descripción porque nuestros perfumeros son súper premium, no derraman ni una gota, son súper lindos, miren lo que son. Les va a salvar la vida dejar de llevar también el frasco entero de fragancia en la cartera, no entiendo por qué todavía no hacen eso. Necesito leer en comentarios qué opinaron sobre si los perfumes sexy son intensos, empalagosos, cremosos, gourmand, postre bien potentes, o si los perfumes sexy son más el estilo como los que les mostré en este video, que si bien algunos eran gourmand, no eran invasivos. Así que muchas gracias por ver estos videos, muchas gracias por sus comentarios, por sus likes, por compartir, por todo lo que ustedes hacen por mí, por el apoyo que siempre me dan. Así que los leo en comentarios y nos vemos en el próximo video.